Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Alguien me ayuda con la tarea de matemáticas? Le añadieron letras a las matemáticas por alguna razón, y ahora debo encontrar el valor de X. O si no, vendrá por mí. Buenas chicos, ¿cómo están? En el video de hoy estaremos hablando sobre historias de la escuela. Obviamente todos hemos tenido que ir a la escuela, al menos que estés en casa, homeschooling. Y si por alguna razón no sabes qué es la escuela, te lo voy a recapitular. Una escuela o colegio es cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro educativo o institución educativa, es decir, toda institución que imparte educación o enseñanza. Ok, ya creo que ya entienden el punto. Tengo varias historias sobre la escuela, así que hoy les estaré contando algunas de estas historias. Bueno, realmente no sé por qué digo eso cuando está claramente en el título del video. En fin, comencemos cuando yo tenía como 6 o 7 años. Apenas era un niño que estaba comenzando la vida todavía, y era muy curioso con varias cosas. A esta edad ya me tocaba ir a la escuela y estar en primer grado. Empecé a hacer varios amigos y conociendo a mis maestras. Eventualmente tuve un mejor amigo que por privacidad lo llamaremos Jonathan. Sí. En fin, Jonathan y yo teníamos mucho en común, especialmente que nos gustaba dibujar. Él y yo siempre hacíamos cómics juntos, igual que con otro amigo que yo tenía que llamaremos Sebastián. Jonathan y Sebastián eran unos artistas increíbles, especialmente Jonathan. Jonathan podría hacer a la perfección cualquier estilo de arte. Mientras tanto, Sebastián podía hacer dibujos increíbles y tenía un estilo de arte único. ¿Y mi estilo? Yo hacía unas obras maestras, artes modernas. Llámenme Da Vinci el segundo. En fin, nosotros éramos buenos amigos y tengo algunas historias sobre cosas que ocurrieron en esta escuela con ellos. Bien, una vez estábamos jugando este juego inventado que se llamaba El Rey, o algo así. ¿A quién no le gustaría ser rey? En efecto, mi dominio personal. Presénteme su deferencia, pues soy su soberano. Recuerden cumplir mis decretos y mostrar el máximo respeto hacia mi estimada persona. ¡Bah! Julián, bájate de ahí. Vamos a usar estas sillas para la fiesta de cumpleaños. ¿Cómo te atreves a usurpar mi estimada posición, señora? ¿Conoces mi identidad? Te expulsaré de este reino terrenal. ¡Hay bizcocho! Yo quiero. Aparentemente en este juego debe haber un grupo de al menos 3 y uno de ellos es el rey, mientras que los otros tenían que cargar a esa persona como si fuera el rey. Sí, mirando hacia atrás, este juego es peligroso. Si están viendo este video, no se atrevan a hacerlo. En fin, recuerdo que Jonathan, Sebastián, algunos otros amigos y yo estábamos jugando este juego y me tocaba a mí ser rey. Un problema era que estábamos en el segundo piso de arriba donde están la mayoría de los salones y estábamos muy cerca de las escaleras. Ya creo que saben cómo va a ir esto. En fin, todos empezaron a cargarme como un rey y fue divertido, hasta que ellos notaron las escaleras. Ellos se asustaron y siendo así, me soltaron y... Uy, ¿estás bien, amigo? Why should I be penalized because of your sloppiness? En esta escuela también tenía una amiga a la cual llamaremos Luna. Luna y yo éramos mejores amigos también, pero teníamos otra cosa ocurriendo entre nosotros. Casi siempre estábamos juntos en cada lugar que estábamos, pasábamos tiempo juntos, etc. Yo empecé a tener algo de sentimientos por ella, y supongo que ella también, pero no sabíamos cómo contarnos a cada uno y cómo ser novios o algo así. Pero había alguien que estaba celoso de mí. Vamos a llamarlo Chris. Chris era uno de los chicos más bajos de la clase y él siempre intentaba coquetear con Luna o quitarla de mí. Yo no estaba contento con eso. Había momentos donde estuviéramos hablando o algo así y él se unía al servidor. Hola Luna, vengo aquí para que vayamos juntos a la cancha de educación física. ¿Recuerdas nuestros planes? Espera un momentito ahí, Chris. ¿Por qué de la nada dices que ustedes tenían planes cuando Luna y yo planeamos primero? Pues adivina qué. ¿Qué? Ok, suficiente sobre yo y Luna. Vayamos con otras historias. Una vez en educación física era tiempo de jugar tiro y tápate, baby. Esquivando esas bolas con estilo, siendo el mejor pro de todos, siendo súper fuerte y resistente al dolor. Au. En fin, empezamos a jugar tiro y tápate, o dodgeball, y todo iba bien. Seguí en pie después de varias rondas hasta que fui el último sobreviviente y gané. Todos me felicitaron y me cargaron en celebración. Me sentía orgulloso en ese momento, pero ese orgullo me causaría problemas. Cuando gané esa ronda pensé que era el mejor jugador de todos. Tenía mucha confianza en la próxima ronda y estaba seguro que ganaría.
La ronda siguió como tal y era uno de los últimos sobrevivientes y estaba muy seguro que otra vez iba a ganar. Yo lo sabía. Como sea, hubo un momento en el que tuve que mudarme de escuela y fue muy triste para mí porque no iba a volver a ver al 99% de mis amigos. Eso significaba en especial Jonathan, Sebastián y Luna. Y Chris estaba feliz. En fin, me mudé de escuela y llegué a una más grande y fue mejor que la primera, pero extrañé a mis amigos. Julián está tumbado en su cama sin fin. El cuarto oscuro, como su sentir. El colegio nuevo, más grande mejor, pero en su pecho solo hay un gran dolor. No hay risas ni amigos para contar, solo sombras que lo vienen a abrazar. El sol brilla afuera, pero él no lo ve. Se siente tan solo como nunca lo fue. Todo va a mejorar, dice sin saber, pero Julián solo sabe que no sabe qué hacer. La luz no llega, la oscuridad es su amiga, y en su soledad la tristeza se estiga. Como sea, un día en esa escuela estaba en un grupo de chicas y algunos dos chicos. Estábamos sentados juntos y hablando. Así que el agua está mojada, ¿verdad? Mientras tanto, una chica tenía una bolsa de Doritos picantes. Ella nos dejó comer uno para cada uno, pero yo pensaba que iban a saber exactamente como los regulares. Así que cuando probé el Dorito y sentí el picor, me sentía que me iba a morir. So good and tasty. Un día mis amigos y yo estábamos en el bosquecito de la escuela. Había una casa de árbol allá y muchos estudiantes se pasaban tiempo allí. Llamaré a mis dos amigos, Kevin y Eric. Kevin, Eric y yo estábamos hablando sobre qué haríamos para el proyecto de español. Era un trabajo cooperativo y decidimos hacerlo juntos, pero no teníamos ni idea cómo y de qué se trataría. Estábamos parados en un círculo y yo estaba cerca de las escaleras, ya que estaban detrás de mí. Eventualmente pudimos arreglar el problema y decidimos jugar, pero cuando me eché un poco para atrás... Again? Freaking again? I'm fine. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. Me caí como la última vez y traté de decirles que estaba bien, pero me manché la camisa llena de fango. Así que tuve que ir al baño y limpiarme la camisa por el fregadero. En fin, creo que hasta aquí el video de hoy, ya que no tengo más historias por ahora. En especial que las únicas historias que recuerdo de la intermedia ya fueron mencionadas en otros videos y todavía no puedo contar historias de la superior. Así que si ustedes quieren ver una posible segunda parte, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, nos vemos en la próxima. Y ahora si me disculpan, voy a escapar de X porque todavía no sé cómo encontrar el valor de X. Let me tell you something. 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 Buenas chicos, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por ver el video de hoy. Como pueden ver, tengo aquí como un nuevo estilo de outro, donde al final de cada video estaré dando actualizaciones y no sé qué, y también hablando mientras muestro también el fanart, o si no, así en blanco. Quiero agradecerles a todos por la espera, que de hecho no sabía que este video iba a ser de 10 minutos, pero pues así terminó. Y finalmente ven que en la sección de fanart también incluye unos fanarts antiguos. Más bien esto es como un tipo de prueba para ver si la outro funciona bien y si decido usarla para otros videos, pero gracias por ver el video de hoy. Muy pronto haré como un podio de 2 videos y para que elijan cuál video quieren ver primero, porque ya tengo los guiones de esos 2 videos escritos. Y pues me dicen cuál video quieren ver primero. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Papitas fritas de queso.